Buenos días. Bienvenidos todos a este curso de especialización en Derecho Laboral. Soy Sergio Garnica Gómez, abogado en libre ejercicio profesional. Y en estas clases les explicaré cómo calcular los principales derechos laborales. Antes de comenzar, agradezco a CIPLEX y a la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces por la invitación a participar en esta importante capacitación. Recuerden que pueden pausar el video las veces que deseen, acelerarlo, adelantarlo o retrocederlo, para que así todo quede muy clarito, espero. Dividiré los contenidos en 4 grupos: derechos adquiridos, indemnizaciones y bonificaciones, jubilación patronal y otros derechos. Previo a iniciar el desarrollo de cada uno de estos grupos, es necesario partir comprendiendo que todo cálculo en materia laboral se realizará en base a la remuneración percibida por el trabajador. Ahora bien, la remuneración, conforme lo determina el artículo 95 del Código del Trabajo, se entiende como todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios o suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte individual al IES, cuando lo asume el empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. Este mismo artículo nos indica los rubros que se cancelan a favor del trabajador, pero que no constituyen remuneración. Así tenemos las utilidades, el pago mensual del fondo de reserva, los viáticos o subsidios ocasionales, la 13ª y 14ª remuneraciones, la compensación económica para el salario digno, componentes salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones y el beneficio que representan los servicios de orden social. Este concepto que nos proporciona la ley va a ser fundamental para el momento de realizar los cálculos de todos los derechos a favor del trabajador. Para comprender los cálculos a realizar, vamos a tomar como base el rol de pagos que les he traído para esta presentación. En pantalla podemos observar un típico rol de pagos como el que se usa en cualquier empresa. La columna de ingresos tenemos varios rubros. Como podemos ver, en este caso se trata de una remuneración variable, conformada por el sueldo que normalmente es el rubro mínimo que puede percibir el trabajador y que no variará durante los 12 meses del año. Y también se ha hecho constar otros componentes remunerativos que variarán mes a mes conforme diferentes circunstancias. En estos rubros tenemos las comisiones, las horas suplementarias, las horas extraordinarias y el bono de alimentación. Estos son los rubros que en este caso constituyen la remuneración del trabajador y podrían existir otros. Por ejemplo, algunas empresas acostumbran a pagar habitualmente transporte, bonos de comisariato y otros beneficios. Sin embargo, dentro de este mismo rol, también se ha hecho constar el 13º, 14º y fondos de reserva, rubros que, conforme lo dijimos, no forman parte de la remuneración. Es decir, que en este ejemplo de rol de pagos, lo que corresponde a remuneración da un total de 787.91, valor que deberá ser considerado para el pago de cualquier tipo de derecho a favor del trabajador. Este será el ejemplo con el que voy a trabajar algunos de los cálculos a continuación. El primer grupo de cálculos que realizaremos el día de hoy se refiere a los derechos adquiridos, es decir, los beneficios o condiciones de contratación que se pagan a favor de los trabajadores al amparo de alguna disposición legal, aunque también podrían proceder de acuerdo a lo que las partes
conforme consta en el contrato de trabajo, vayan a aclarar. O incluso puede ser un reconocimiento unilateral por parte del empleador, en beneficio, claro, de sus trabajadores. Lo importante de este concepto es recalcar que estos derechos se vuelven irrenunciables para el trabajador y deben ser reconocidos incluso judicialmente. Por eso, se debe saber que una vez que el empleador los reconoce a favor de sus trabajadores, este no podrá quitarlos, pues, como su nombre mismo lo dice, son derechos que ya fueron adquiridos y se deberá gozar de ellos hasta la finalización de la relación laboral. Veamos entonces cuáles son estos derechos adquiridos que aprenderemos a calcularlos el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver lo que tiene que ver con la remuneración, es decir, el sueldo, las horas suplementarias, las horas extraordinarias y las horas nocturnas, que como recordarán son componentes de la remuneración. Después calcularemos también los tres beneficios sociales que de forma clásica se consideran derechos adquiridos. Esto es la 13ª remuneración, la 14ª remuneración y las vacaciones. Comencemos. Como les había dicho, la base de todo cálculo en materia laboral será siempre la remuneración. La parte invariable de la remuneración es el sueldo. En ocasiones el sueldo y la remuneración tienen exactamente el mismo valor monetario. Por ejemplo, en el caso de las personas que perciben como remuneración el salario básico unificado del trabajador en general, sin ningún rubro adicional, porque, por ejemplo, sus jornadas laborales son de 8 horas diarias, de lunes a viernes, por lo que no generan ninguna hora suplementaria o ninguna hora extraordinaria. Pero en otros casos, cuando existen rubros adicionales variables, esta remuneración variará mes a mes. En todos los casos es importante saber calcular el proporcional a pagar por tiempos de trabajo inferiores a un mes. El cálculo del sueldo proporcional es necesario cuando, por cualquier motivo, la relación laboral concluye antes de que finalice el mes y, por lo tanto, se debe calcular el valor por los días trabajados. Este cálculo es muy sencillo. Se realiza en base del sueldo pactado con el trabajador, es decir, sin considerar lo que tiene que ver con horas suplementarias o las horas extraordinarias, entre otras. Pues de estos valores de existir deberán ser sumados para cancelarse a favor del trabajador. Para el cálculo de la proporcionalidad, necesitamos como datos el sueldo pactado con el trabajador y los días que éste ha trabajado efectivamente. Además, debemos considerar que para todo cálculo en materia laboral, cuando hablamos de meses, se considera que estos están formados por 30 días. Para obtener el valor a pagar, vamos a utilizar el ejemplo del rol de pagos que vimos anteriormente, en el que el sueldo pactado era de $500. Y vamos a suponer que los días trabajados fueron 17. Dividiremos entonces el sueldo de $500 para los 30 días y lo multiplicamos por 17, dándonos un valor a pagar de $283,83. Como podemos ver, este cálculo nos sirve tanto para los casos de la remuneración, si es fija, o en el caso de que sea variable. Y ustedes deben considerar que, así como calculamos el sueldo proporcional, se podría calcular otros de los componentes salariales, como por ejemplo el bono de alimentación, por transporte también, o por comisariato. Y en general, todos aquellos que tengan un monto fijo mensual a los que simplemente deberíamos aplicar esta misma fórmula. Esto lo podemos ver resaltado con rojo a la derecha de la diapositiva, en donde he calculado el bono de alimentación proporcional que le corresponde a este trabajador por los 17 días, dividiendo los $40 que percibe mensualmente
para los 30 días del mes y multiplicándolos por los 17 días trabajados, lo que nos da un total de $18.66 de bono de alimentación. Con estos cálculos se puede establecer cuál es la remuneración proporcional que le corresponde al trabajador y si bastará con sumar todos estos valores proporcionales y además de horas suplementarias y extraordinarias que se hubieran generado. Vamos entonces a aprender cómo calcular los valores de horas suplementarias y los valores de horas extraordinarias. Como ustedes lo saben, las jornadas de trabajo legales en el Ecuador son de 8 horas diarias, ¿no? Por 5 días a la semana. Todo lo laborado dentro de este horario se considera hora ordinaria de trabajo. Sin embargo, muchas ocasiones, por las necesidades del empleador, el trabajador debe realizar trabajo adicional en jornadas que exceden las 40 horas semanales permitidas por la ley. En este caso, hablamos de trabajo suplementario o extraordinario, como lo veremos a continuación. Conforme lo determina el artículo 55 del Código del Trabajo, las horas suplementarias son las que se realizan durante los 5 días de jornada ordinaria, pero en horas que exceden en las 8 diarias. El límite ha sido establecido en la ley y es así que el trabajo suplementario no podrá ser mayor de 4 horas en un día ni de 12 horas en la semana. Ahora bien, es necesario conocer cómo debe pagarse estas horas de acuerdo a lo determinado en la ley. Dice el artículo 55 que se cancelarán con el 50% de recargo si las horas suplementarias laboradas por el trabajador se realizan durante el día o hasta las 24 horas. Que este suele ser el caso más habitual, pues la mayoría de trabajos se realizan de forma diurna y en caso de necesitarse horas suplementarias, estas se realizan de forma inmediata después de la terminación de la jornada ordinaria. Pero si por cualquier motivo las horas suplementarias se trabajan entre las 24 y las 6 de la mañana, ¿no? Del día siguiente, estas se pagarán con el 100% de recargo. Pero se estarán preguntando, ¿cómo debemos calcular el valor de estas horas adicionales? Pues bien, es común que las personas consideren que la remuneración o el sueldo que pactaron con su empleador, obviamente, contempla únicamente las 8 horas diarias, que trabaja durante 5 días a la semana, es decir, las 40 horas semanales, ¿no es cierto? Esto no es así, pues en realidad la remuneración implica el pago de 8 horas diarias, incluyendo sábados y domingos, es decir, lo que da un total de 240 horas mensuales. Pues se entiende que la remuneración pactada con el trabajador se realiza como pago de los 30 días del mes a razón de 8 horas diarias. Vamos a realizar entonces un ejercicio práctico y tomando la misma remuneración constante en el rol de pagos que utilizamos de ejemplo. Para poder calcular las horas suplementarias, es necesario conocer cuál es el valor de la hora ordinaria de trabajo. Para conocer ese dato, entonces, dividimos los $500 del sueldo para 240 horas ordinarias, lo que nos da un valor de $2.08 cada hora. Con este resultado, como podemos ver en la diapositiva, vamos a calcular los recargos de ley para las horas suplementarias. En el primer caso, tenemos que incrementar el 50% de recargo, pues vamos a suponer que laboró hasta antes de las 24 horas. Por tanto, sumamos el valor de la hora ordinaria, esto es 2.08, con el monto del 50% de recargo, que en este caso corresponde a 1.04. El valor de la hora suplementaria es de $3.12. En la parte final, en cambio, vamos a realizar el ejercicio suponiendo que el trabajo suplementario se realizó de 24 horas a 6 horas, 6 de la mañana del siguiente día.
En este mismo caso, deberíamos sumar el 100% de recargo, es decir, 2.08 más 2.08, que nos dará un valor de hora suplementaria de 4.16. Una vez obtenido el valor de las horas suplementarias, según el caso que corresponda, con el recargo del 50 o del 100%, los valores obtenidos deberán ser multiplicados por el número de las horas suplementarias laboradas por el trabajador en el mes. Como pueden ver en la parte inferior derecha de la diapositiva, en el primer caso multiplicamos 3.12 por 13 y eso nos da un valor final de $40.56. Y en el segundo caso multiplicamos 4.16 por 9 y nos da un valor de 37.44. Estos serían los valores que deberían cancelarse a favor del trabajador por concepto de horas suplementarias. Vamos ahora a hablar de lo que tiene que ver con las horas extraordinarias. Como ya lo dije en el tema anterior, en el Ecuador se ha previsto como trabajo ordinario el que se realiza durante 5 días que se consideran de jornada normal de trabajo. Pues de acuerdo al artículo 50 del Código del Trabajo, los días sábados y domingos serán de descanso forzoso. Sin embargo, la misma ley laboral establece que de acuerdo a las necesidades del empleador se pueden pactar diferentes tipos de jornadas laborales. Por ejemplo, el trabajo que realizan los guardias de seguridad normalmente por sus características es continuo, de domingo a domingo y muchas veces de 24 horas. Humanamente sería imposible que un solo individuo pueda realizar estas jornadas de trabajo laboral. Entonces, para solucionar esta situación, se autorizan jornadas especiales con las que los días de descanso obligatorios son sustituidos por otras jornadas durante la semana, además del establecimiento de turnos de trabajo inclusive. Es así que sería perfectamente legal, por ejemplo, laborar de miércoles a domingo, considerándose en este caso que las jornadas de descanso serían el día lunes y el día martes. Con esta pequeña explicación, quiero que ustedes entiendan que el trabajo extraordinario es aquel que se realiza en los días obligatorios de descanso, sean estas en los días habituales, es decir, en sábados y domingos, o en cualquier día de la semana en que las partes hubieran acordado en que se producirá el descanso del trabajador. De acuerdo a la ley laboral vigente, las horas extraordinarias se cancelarán con el 100% de recargo. Es común que en las demandas laborales las personas reclamen el pago de horas extraordinarias por el trabajo realizado en sábados y domingos, aun cuando se les hubiere otorgado otros días de descanso en la semana. Pues existe esa confusión de que todo trabajo realizado en sábado o domingo es extraordinario. Pero como les acabo de indicar, lo importante es verificar, de acuerdo al contrato de trabajo, cuáles son las jornadas ordinarias pactadas y si existe trabajo adicional en los días de descanso forzoso. Este debe ser cancelado, de acuerdo a lo que determina la ley. Vamos al cálculo entonces. Al igual que en el caso de las horas suplementarias, lo primero a realizar es calcular el valor de la hora ordinaria, es decir, dividir el sueldo para las 240 horas ordinarias del mes. En el caso 500 dividido para 240, esto equivale a 2.08. Ese es el valor de la hora ordinaria. Y para conocer cuál es el valor de la hora extraordinaria, simplemente le sumamos el 100% de recargo, es decir, una cantidad igual. eh, Esto es 2.08 más 2.08, que equivale a 4.16. Este valor se multiplicará por el número de horas extraordinarias laboradas por el trabajador en el mes. Tomen en cuenta que para el cálculo de horas suplementarias y horas extraordinarias, siempre tomamos como base el sueldo pactado con el trabajador. Pero ojo, sin ningún otro beneficio o complemento.
Vamos a aprovechar los minutos siguientes para realizar un cálculo que es sencillo en verdad, pero que muy pocas veces se realiza en la práctica. Este es el que tiene que ver con las horas nocturnas. Ya les referí hace algunos momentos que de acuerdo a las necesidades del empleador por el giro del negocio, las jornadas laborales pueden variar de lo que todos estamos acostumbrados a ver como normal o ver como algo ordinario. Es así que como ustedes lo saben, no todas las personas laboran en jornadas diurnas. Muchos en realidad deben hacerlo durante la noche o parte de la noche. Es por eso que la legislación ha establecido un recargo monetario para el valor de este tipo de jornada, pues se entiende que implica un esfuerzo adicional del obrero. El trabajo nocturno puede ser realizado en jornadas ordinarias de 8 horas o también cabe la posibilidad de que se produzcan horas suplementarias y horas extraordinarias. Asimismo, no toda la jornada puede ser nocturna. Esto dependerá de la hora en que inicia y termina la jornada laboral. Para el pago de las horas nocturnas, debemos saber que conforme el artículo 49 del Código del Trabajo, estas son las laboradas entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, las 6 de la mañana, y se cancelarán con un valor incrementado del 25%. Para que lo entiendan mejor, vamos a comenzar realizando algunos ejercicios. El cálculo también parte del valor hora, que es, como ya lo habíamos calculado, de $2.08. En este caso, el recargo es del 25% y la forma de calcularlo es multiplicando el valor hora por el 25% de lo que nos da un valor de 0.52 centavos de dólar. Ya con este cálculo procedemos a determinar el recargo por hora nocturna. Y esto lo hacemos multiplicando el valor obtenido por el número de horas laboradas en este horario. En el ejemplo, hemos tomado el caso de un trabajador cuya jornada de trabajo es de 16 a 24 horas, es decir, que laboró 5 horas nocturnas diarias, lo que en el mes significa 100 horas de trabajo nocturno al mes. Como podemos ver, en este caso, las jornadas diarias de trabajo son de 8 horas, es decir, que no se producen horas suplementarias ni extraordinarias y por tanto solo se cancelará a su favor un total de $52 adicionales. Pero ¿qué pasa si esta jornada de trabajo fuera diferente y sobrepasara las 8 horas diarias o si se llevara a cabo en los días de descanso obligatorio? Como les dije, existe la posibilidad plena de que el trabajador que labora toda su jornada o parte de ella en horario nocturno lo haga por más de 8 horas consecutivas, o incluso que lo realice en sábados o domingos o días de descanso obligatorio. Vamos a poner un segundo ejemplo. En esta ocasión, el horario de trabajo de nuestro trabajador inicia a las 20 horas, es decir, a las 8 de la noche y se extiende hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Si ustedes cuantifican las horas diarias laboradas, nos damos cuenta de que se trata de 10 horas consecutivas de trabajo nocturno, es decir, que diariamente labora 2 horas suplementarias, que sumados al mes le dan un total de 40 horas mensuales. Además, vamos a tomar en consideración que la jornada pactada con este trabajador es de lunes a viernes, gozando su periodo semanal de descanso, los días sábados y domingos, ¿no es cierto? Aunque por las necesidades de su empleador ha accedido a laborar en el mismo horario de trabajo 2 sábados al mes, lo que implica 20 horas mensuales de trabajo extraordinario. Como en todos los casos anteriores, vamos a suponer que el sueldo pactado es de $500. Con todos esos datos iniciales, realicemos el ejercicio entonces, el cálculo que corresponde. Como lo saben, en este punto debemos partir obteniendo el valor de la hora ordinaria. Es decir, 500 dividido para 240 igual a $2.08. Y con este valor procedemos al cálculo de lo que corresponde por horas suplementarias. Entonces,
Comenzamos calculando lo que tiene que ver con las horas suplementarias nocturnas. Estas, conforme el ejemplo, son 2 horas diarias que se elaboran de 4 a 6 de la mañana. Espero que recuerden que cuando hablamos de horas suplementarias, habíamos dicho que las horas que se elaboren entre las 24 y las 6 de la mañana tendrían un recargo del 100%. Por lo tanto, realizamos el cálculo de la siguiente manera. 2.08, que es el valor de la hora ordinaria, sumado al 100% de recargo, da un valor total de 4.16. Sobre este valor de una hora suplementaria calculamos el 25%, lo que nos da un valor de 1.04. Sumamos este valor al anterior y nos da un total de $5.20. Y finalmente, basta con multiplicar este valor hora por las 40 horas suplementarias nocturnas laboradas en el mes, lo que nos da un valor de $208. El mismo proceso deberemos realizarlo en relación a las horas extraordinarias nocturnas laboradas. Como nuestro trabajador acordó laborar 2 sábados al mes en igual horario, implica que él realiza un trabajo extraordinario de 20 horas. Las horas extraordinarias tienen, recordemos, el recargo del 100%, por lo que en este caso el cálculo es muy similar al anterior. 2.08 más 2.08, que es igual a 4.16. El 25% de este valor es 1.04, lo que nos da un valor de hora extraordinaria de 5.20, lo que multiplicado por las 20 horas laboradas los sábados nos da $104 adicionales. En total, este trabajador percibirá su sueldo normal de $500, al que se sumará $125 por recargo de jornada nocturna y los valores que acabamos de calcular por el concepto de horas suplementarias y extraordinarias. Esto es $312, en total $937. De estos cálculos, ustedes pueden darse cuenta que el recargo del 25% se realiza tanto en las horas ordinarias como en las horas adicionales, sean estas suplementarias o sean estas extraordinarias. Con esto, estamos terminando el cálculo de los rubros relacionados a la remuneración y de aquí vamos a proceder a realizar los cálculos de los beneficios legales, que sin ser parte de la remuneración son también derechos adquiridos del trabajador. Comenzamos con la 13ª remuneración, o lo que también es llamado como bono navideño. Este beneficio social históricamente se canceló a favor de los trabajadores hasta el 24 de diciembre de cada año y consistía en el pago anual adicional de una remuneración completa del trabajador. Sin embargo, actualmente, de acuerdo a lo determinado en el artículo 111 del Código del Trabajo, este rubro se cancela de forma mensual, salvo que el trabajador solicite por escrito la acumulación. ¿Por qué es importante conocer esta forma de pago mensualizado? Porque al momento de reclamar este derecho, muchas veces se solicita el pago proporcional de la 13ª remuneración. Si nosotros en la demanda solicitamos el pago de este derecho de esa manera, se entenderá que lo único que estamos requiriendo es la cancelación de este 13º por el último mes laborado. Y muchas veces no es eso lo que se está reclamando, pues quizá el trabajador se le adeuda este valor por un periodo más amplio, de varios meses o incluso de todo el último año. Pero por temas de costumbre, continuamos creyendo que el 13º corresponde a todo un año y podemos causar un grave perjuicio al trabajador, pues el juez solo podrá disponer el pago de lo que se reclame en la demanda. Por lo tanto, como recomendación, digámoslo así, les puedo indicar que la pretensión de la demanda debe hacerse constar el periodo exacto por el que se reclama este derecho.
Por ejemplo, pago de la 13ª remuneración de los meses de diciembre de 2019 y enero y febrero y marzo de 2020. Este tema también será importante al momento de calcular los intereses que se generan sobre estos derechos. Eso lo trataremos en una siguiente clase. Entonces, vamos a aplicar la regla general, es decir, el cálculo mensualizado de este derecho. Y entonces tenemos la siguiente fórmula. Remuneración, es decir, todo lo ganado en el mes, dividido para 12, porque son 12 meses en el año. Ahora bien, para que se comprenda mejor este tema, vamos a realizar dos cálculos. Cuando el trabajador ha laborado el mes completo, simplemente sumamos todos los rubros que forman parte de su remuneración. En el caso, volvemos a tomar como base el rol de pagos con el que iniciamos esta exposición. Yo sí les comenté. Así tenemos $500 de sueldo, 150 de comisiones, 31.25 de horas suplementarias, 66.66 de horas extraordinarias y por último 40 de bono de alimentación. La sumatoria de todos los componentes de la remuneración da un total de $787.91. Una vez que hemos obtenido este valor, lo dividimos para 12, obteniendo como resultado la parte mensual de la 13ª remuneración, que en este caso es de $65.66. Este es el valor que deberá ser cancelado al trabajador. Este mismo cálculo se lo podría realizar si es que el trabajador tuviera una remuneración fija únicamente. Por ejemplo, con los mismos $500, la operación matemática sería 500 dividido para 12, dando como resultado $41.66. También es posible que el trabajador no haya laborado el mes completo. Por ejemplo, cuando termina la relación laboral, en este caso, el cálculo es el mismo. Sin embargo, deberá tomarse en cuenta el valor de sueldo proporcional a los días laborados, así como los demás rubros que se hayan generado durante ese periodo, ¿ya? Podemos ver en la diapositiva un cálculo realizado con un sueldo proporcional de 10 días calendario de $166.66, al que se han sumado los otros componentes remunerativos generados en ese periodo, dando un total de $260.82, lo que dividido para 12 da un total de $21.74 a favor del trabajador. Para obtener el cálculo proporcional de los 10 días, procedí a dividir el sueldo, es decir, los 500 para 30 días y multiplicarlo por 10, tal como les había explicado al inicio de esta clase. Con este mismo valor, podríamos calcular el proporcional del 13º sueldo en caso de que este fuera el único valor percibido, lo que nos daría como cálculo 166.66 dividido para 12. Esto equivale a 13,88, que sería el valor a cancelar a favor del trabajador. Como les dije, el trabajador puede solicitar por escrito la acumulación del 13º sueldo. Y en ese caso, este derecho se lo cancelará de forma anual. El periodo de cálculo de este derecho acumulado es del 1 de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año y se paga hasta el 24 de diciembre. Los cálculos básicos no varían cuando hablamos de 13ª remuneración acumulada. En este caso, se referirán a la remuneración ganada durante todo el año, que se sumará y después se dividirá para 12. Cuando hablamos de una remuneración fija, no es necesario ningún cálculo matemático, pues simplemente se cancelará una remuneración adicional. Para el caso, solo para que ustedes puedan verificar lo que les estoy diciendo,
he hecho constar el cálculo que corresponde, que realmente es innecesario. Pero bueno, en cambio, cuando es variable, será necesario tener a mano los roles de pago o registro de la remuneración percibida por el trabajador durante todos los meses incluidos en el periodo de cálculo. Como se puede ver en la parte inferior de la diapositiva, en color azul constan 12 remuneraciones y cada una de estas ha ido variando cada mes conforme los componentes adicionales de remuneración que ha generado el trabajador mensualmente. Para el cálculo matemático, he sumado inicialmente todos estos rubros, es decir, la remuneración percibida por el trabajador en todo el año. Esa suma íntegra de las 12 remuneraciones percibidas las dividí para 12, dando una 13ª remuneración acumulada de $647.58. También es posible que en un pago acumulado se deba calcular proporcionalmente por un tiempo menor a un año. Esto principalmente ocurre cuando la relación laboral ha terminado y se deben realizar el cálculo de la liquidación del trabajador. Recordemos que la 13ª remuneración debe ser cancelada incluso por un día de trabajo, pues es parte de los derechos del trabajador que no pueden ser renunciados. Vamos entonces a realizar un cálculo de 13ª remuneración acumulada, pero proporcional a un periodo inferior a un año. En este caso, tanto si se trata de remuneración fija como de remuneración variable, se debe partir calculando la remuneración proporcional al tiempo laborado. Para realizar estos cálculos, vamos a tomar como ejemplo el caso de un trabajador que únicamente laboró del 15 de enero de 2019 al 18 de octubre del mismo año. Es decir, que en total sumó 10 meses, 3 días. Entonces, comenzamos suponiendo que este trabajador percibió una remuneración fija de $400 mensuales. Aplicando los cálculos que hemos aprendido durante esta lección, iniciaremos determinando cuál fue la remuneración de los 10 meses multiplicando el sueldo pactado por 10. En este caso, $4,000 y después calculamos el proporcional de los 3 días. Este cálculo lo vimos al iniciar esta charla y corresponde a dividir el sueldo para los 30 días del mes y multiplicarle por los 3 días laborados, lo que nos da como resultado $40. El total de remuneración percibida por este trabajador en el periodo indicado es de $4,040. Para saber cuánto le corresponde por 13º, simplemente dividimos esta cantidad para 12, lo que da un total de $336.66. En la parte inferior de la diapositiva, vamos a realizar el mismo cálculo, pero esta vez vamos a considerar que la remuneración percibida por el trabajador fue variable. Sumamos entonces las remuneraciones que ganó el trabajador durante los 10 meses. Este resultado consta en color azul y calculamos la remuneración proporcional de los 3 días con el sueldo básico pactado. Como pueden ver resaltado en color morado, esto da una sumatoria de $6,525.95, que dividido para 12 da un valor de 13º proporcional de $543.83. Como les dije, la realización de este cálculo es común cuando termina la relación laboral, ya que rara vez coinciden con periodos de cálculo exacto. Bueno, fuera. Sí es importante considerar que en caso de que se vaya a presentar una acción judicial para el reclamo de los derechos laborales, solo en caso de que exista solicitud escrita de acumulación, deberá pedirse como pretensión el valor de este derecho de forma anual o el proporcional al periodo anual. Y en ese caso deberá constar de forma expresa como se los he manifestado en este momento. Además, que deberá incluirse como prueba
la solicitud de acumulación, a fin de que el juez pueda liquidar el valor correspondiente. En todo caso, mi criterio es que incluyan siempre el periodo exacto por el que reclaman cada uno de los derechos laborales, indicando la fecha de inicio y fin del periodo reclamado. Por ejemplo, del 1 de diciembre de 2019 al 25 de junio de 2020. Todas las consideraciones que les indiqué respecto a la 13ª remuneración le son aplicables también a la 14ª remuneración, principalmente lo que tiene que ver con la forma en que debe reclamarse este derecho ante los tribunales de justicia. Pues, como ya les dije, la costumbre ha hecho que muchos de nosotros consideremos que se debe reclamar el 14º de forma general, sobreentendiendo el pago del mismo, y siempre será anual, ¿no? Pero como vimos, esto ya no es así. Entremos a revisar lo que tiene que ver con este segundo beneficio social que tiene por objeto solventar en algo los gastos que por educación deban realizar los trabajadores a favor de sus hijos. Por este motivo se lo conoce también como el bono educativo. Una particularidad de este derecho es que no se calcula con relación a la remuneración propia de cada trabajador, sino que su cálculo se realiza en función de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general. Por tanto, da igual que para este beneficio, si la persona trabajadora gana 400, que es el básico actual, o si percibe como remuneración algún monto superior, como 1,000, 2,000 o 5,000 dólares. La 14ª remuneración es igual para todos los trabajadores del país. Vamos ahora a revisar cómo se realiza este cálculo. Entonces, tenemos que la remuneración básica unificada vigente deberá dividirse para los 12 meses del año, pues al igual que la 13ª remuneración, debe cancelarse de forma mensual, excepto si el trabajador hubiese solicitado su acumulación. Vamos a realizar un ejercicio calculando el pago mensual completo de este rubro. Con la remuneración de este año 2020, correspondería entonces 400 dividido para 12, y esto equivale a 33.33 dólares. Este es el valor que todos los meses de este año deberá cancelarse a favor de cada uno de los trabajadores sin ninguna clase de diferenciación. Cabe también, como en los casos anteriores, el cálculo proporcional cuando el trabajo ha sido realizado por menos días del mes completo. En el ejemplo, hago constar en la diapositiva, vamos a calcular considerando 27 días trabajados. Entonces, calculamos primero el valor proporcional de remuneración dividiendo 400 para 30 y multiplicando por los 27 días, lo que da un total de 360 dólares. Y este valor lo dividiremos para 12, lo que da un valor proporcional a pagar de 30 dólares. La 14ª remuneración, como dije, también podría ser pagada de forma acumulada. En este caso existen dos periodos de cálculo por regiones del país. El primero corresponde a la Sierra y el Oriente y va desde el día 1 de agosto de un año al día 31 de julio del siguiente. Y el segundo periodo es el contemplado para la costa y la región insular, del día 1 de marzo de un año al día 28 o 29 de febrero del siguiente año, dependiendo si es o no un año bisiesto. Este beneficio social se paga hasta el día 15 de agosto y hasta el día 15 de marzo de cada año en cada región, respectivamente. Estas fechas fueron estipuladas por cuanto el objeto de este beneficio legal es satisfacer los gastos al inicio del año escolar en cada una de las regiones. Y este pago, por cierto, corresponde también a los solteros o a personas que no tengan hijos, pues realmente no importa si no tienen cargas, cuestión que sí tiene relevancia para otros derechos,
como por ejemplo el pago de utilidades, que trataré en la siguiente clase. El 14º sueldo es un derecho establecido para todos los trabajadores sin distinción alguna. Para el cálculo se tomará la última remuneración básica mínima unificada vigente al momento del pago, que deberá ser multiplicada por el periodo trabajado y dividida para 12. En el caso de que el cálculo sea por el año completo, en realidad no hace falta cálculo alguno. Simplemente se pagará el valor total de la remuneración básica mínima unificada que se encuentre vigente en el año de pago. Por ejemplo, para este año, $400. Y en el caso de que el trabajador hubiera elaborado menos de un año, le corresponderá el pago proporcional. Vamos a ejemplificar este caso. Tenemos como referencia un trabajador que elaboró 10 meses y 14 días. Para conocer cuánto le corresponde por este 14º proporcional, se deberá proceder calculando primero los 10 meses por los $400, que da un total de $4,000, y después calcular el valor proporcional a los 14 días, con la misma fórmula ya conocida. Esto es 400 dividido para 30 y esto multiplicado por los 14 días laborados, lo que da un total de $186,66. La sumatoria de estos valores es de 4,186,66, que dividido para 12 da un total de $348,88 a favor del trabajador. Vacaciones. Es el último derecho adquirido que vamos a calcular el día de hoy. No hay que olvidar que conforme lo determina el artículo 69 del Código del Trabajo, el trabajador tendrá derecho a gozar 15 días consecutivos de vacaciones luego del primer año, a lo que sumará un día adicional más por cada año a partir del 5º año de trabajo, hasta un máximo de 30 días. Muchas veces cuando doy este tipo de charlas me han preguntado que cuándo debe cancelarse monetariamente las vacaciones. La verdad, la pregunta es lógica, pues cuando hablamos de este derecho estamos ante un derecho de goce, que quiere decir que normalmente, mientras el trabajador disfrute de los días legales de vacación, el empleador no estará obligado a cancelarle ningún valor adicional, solamente el de la remuneración mensual pactada, obviamente. Lógicamente, durante el tiempo de vacaciones, algunos de los componentes de la remuneración podrían no originarse. Por ejemplo, el caso de horas suplementarias y extraordinarias, o las comisiones. Pero el resto de bonificaciones que estén contempladas dentro de la remuneración deberán continuarse cancelando de forma habitual, junto con el sueldo pactado. Aclarado esto, la respuesta es simple en realidad. Se calcula este valor solo cuando el trabajador no ha gozado de los periodos vacacionales que le correspondían. Esto es que no hubiera tenido sus 15 días de asueto durante cada año trabajado. Y esta situación se hubiera mantenido hasta la finalización de la relación laboral, por lo que sería menester liquidar en dinero el derecho no gozado. Es importante considerar además que las vacaciones del trabajador excepcionalmente podrían también ser negadas por alguna necesidad del empleador. Esta negativa debe constar por escrito y, de ser el caso, podrá otorgarse a favor del trabajador el periodo vacacional en una fecha diferente a la solicitada o la que le correspondía, ¿no? Y en ese caso tampoco se cancelará monetariamente este derecho. Sin embargo, si llegara a ocurrir que la relación laboral termina antes de que el empleador compense el periodo vacacional negado, la liquidación económica de vacaciones procederá con el 100% de recargo. Repito, para que proceda este pago agravado, necesariamente deberá existir la prueba de la negativa del empleador por escrito, pues así lo dispone la ley.
Otros aspectos a considerar es que pese a que en la ley se dice que el derecho de vacaciones se genera luego del primer año de trabajo, esto no implica que si la relación laboral termina antes de que el trabajador cumpla este periodo de trabajo para su empleador, no tiene derecho de que se le pague a su favor las vacaciones no gozadas. De hecho, es por el contrario, en la liquidación que le corresponda por la terminación del vínculo laboral, deberá considerarse el proporcional de vacaciones por el tiempo efectivamente elaborado. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de cálculo considerando que el trabajador tiene derecho únicamente a 15 días de vacaciones anuales sin días adicionales, es decir, una relación laboral que es inferior a los 5 años. Para calcular el valor de los 15 días de vacaciones, se debe sumar todo lo ganado durante el periodo que vamos a calcular y esto dividirlo para 24. Si hablamos de un año completo con una remuneración fija, bastará con multiplicar esta remuneración por 12 y dividirla para 24. En el caso de ejemplo, tenemos 400 por 12, que sería 4.800, y este valor lo dividimos para 24, que da la cantidad de $200. Y si se trata de remuneración variable, de hecho el proceso es exactamente el mismo. Sumaremos las 12 remuneraciones del año y lo dividiremos para 24, lo que en el caso nos da un valor de $323.79. Deben ustedes saber que se puede reclamar vacaciones por varios años, meses o días, sean estos periodos consecutivos o no lo sean. Esto suele ser bastante común cuando se interponen demandas por pagos de beneficios laborales, ya que muchas veces los trabajadores, por su decisión o la de sus empleadores, acumulan periodos vacacionales o parte de ellos. Y al momento de terminar el vínculo laboral, como no han gozado de todos los días que les correspondería, se reclama su liquidación monetaria. Para calcular estos valores, no hace falta realizarlo de forma independiente, ya que bastará sumar todas las remuneraciones de esos periodos y dividirlas para 24. La fórmula funciona de la misma manera con periodos superiores o con periodos inferiores al año. En el ejemplo, vamos a realizar el cálculo de las vacaciones que reclama un trabajador por un tiempo de trabajo de un año, 3 meses y 7 días, o lo que equivale a 15 meses, 7 días. Si se trata de remuneración fija, el cálculo realmente es muy fácil. Multiplicamos el sueldo pactado, en este caso $400, por los 15 meses y luego calculamos el proporcional de los 7 días con la fórmula ya conocida. Esto es 400 dividido para 30 por 7, lo que sumado da 6.093.33. Y esto se divide para 24, dando un valor de vacaciones proporcionales de 253.88. En la remuneración variable ocurre exactamente lo mismo. Sumamos las remuneraciones de los 15 meses y después calculamos el proporcional de los 7 días con el sueldo básico pactado. En este caso, $500 dividido para 30 por 7. La suma de estos valores nos da 9.807.91, que dividido para 24 nos da un valor de vacaciones de $408.66. En el caso de que existieran días adicionales, es decir, que la relación laboral supera los 5 años, tampoco es necesario complicarse en la realización de extensos cálculos. Una forma fácil de calcular su valor es determinando el valor día, de acuerdo a la remuneración que perciba el trabajador en el año reclamado, y multiplicar este resultado por el número de días de vacaciones adicionales que están siendo reclamados. Con esto estamos concluyendo la primera parte de estos cálculos de derechos laborales, que como lo indiqué al inicio de mi intervención, se trata de derechos irrenunciables del trabajador y que
Por lo general constituyen la liquidación mínima que debe percibir el obrero en el momento en que termina la relación laboral. Les recuerdo que es obligación del empleador cancelar la liquidación que le corresponda al trabajador saliente en un máximo de 15 días, desde que se produce la terminación de la relación laboral. De no hacerlo, podría generarse otra clase de valores a favor del trabajador, además de interés, del tema de los recargos legales. Estaremos eso hablándolo en la última clase. Bueno, les invito a que continúen participando en esta capacitación y, de ser el caso, revisen de nuevo las diapositivas tranquilamente las veces que sean necesarias. Muchas gracias y continuamos con el siguiente.